Bueno, buenas noches jóvenes. Eh, Como ustedes sabrán, por la gravedad del asunto que está viviendo nuestro país, no solamente nuestro país, sino también el mundo entero, y por la instructiva que ha mandado el director académico, mm, nosotros debemos de retomar nuestras actividades, ya sea por un medio u otro, pero vía virtual. Entonces nosotros vamos a retomar. Como ustedes sabrán, tenemos un buen avance. Esas 2 semanas, quién sabe, tengamos que recuperarla. No es difícil nuestra materia, simplemente es un poco más de orientación. Lo bueno es de que ya hemos pasado lo más fuerte, que eran las figuras geométricas, la construcción de figuras geométricas. Ahora vamos a continuar con el tema de escalas, pero antes yo quiero explicarles las metodologías que vamos a seguir para poder satisfacer y transmitir los conocimientos a ustedes, cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, para esto, yo quiero decirles de que lo más práctico que yo he podido ver es de que yo produzca estos videos para luego subirlo al YouTube y ustedes puedan visitarlo las veces que ustedes quieran, ¿no? Para no descargarlo y que sus celulares o sus tablets o sus computadoras se llenen de memoria, ¿no? Se llenen de información. Entonces, bien, la metodología va a ser la siguiente. Vamos a impartir clases, vamos a explicarles el tema, vamos a darle las tareas y lo vamos a subir al YouTube. Ustedes lo van a tener el enlace, el canal que yo voy a abrir y ustedes van a poderlo ver en cualquier momento, en cualquier lugar donde ustedes se encuentren, ¿no? Ahora bien, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Después de esto, vamos a abrir un grupo en el Facebook, que es el programa más común que todos podemos usarlo. ¿Para qué? Para que aquellas personas que tengan dudas se conecten y hagamos una videoconferencia, ¿no? Como ustedes sabrán, el Facebook tiene la capacidad de agrupar máximo a 100 personas, ¿no? Entonces nosotros en el curso teóricamente somos 33, entonces no excedemos ese número, ¿no? Entonces esta videoconferencia va a ser donde ustedes van a poderme decir qué dudas hayan tenido y si se puede explicar en ese momento, ¿no? Entonces para eso va a ser el segundo paso que vamos a tener, ¿no? Mientras, la metodología de entrega de tareas ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, para esta primera clase que tal vez vamos a tener unos inconvenientes eh, por el tema de la grabación y de otros aspectos, pero empezaremos a avanzar jóvenes y, y nada más. Cualquier duda pueden escribirme al WhatsApp y también pueden escribirme a mi cuenta de Facebook, ¿no? Entonces empezamos, chicos. Bien, entonces lo siguiente, nos habíamos quedado en tema de escala, ¿no? Como ustedes ya sabían de dónde viene este nombre, cómo se obtiene, ya saben la fórmula para poder encontrar esta escala, ¿verdad? Entonces, bien, volvamos a reproducir lo que habíamos mencionado en la anterior clase para poder recordar. La escala es una relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo, ¿no? Entonces tenemos que acordarnos de este término, ¿no? Que es importante, la relación entre las dimensiones reales y la del dibujo, ¿no? Entre sus presentaciones, las escalas se escriben en forma de razón, donde el antecedente indica el valor del plano y el consecuente el valor de la realidad, ¿no? Como por ejemplo, una escala a 1/500 significa que 1 centímetro en el plano equivale a 5 metros en la realidad, ¿no? Entonces, bien, este es el símbolo de escala. Medida del objeto del dibujo llegaría a ser esta, y la medida del objeto real en la vida real, ¿no? También las escalas podemos verlos de esta forma, ¿no? En forma gráfica, ¿no? Por ejemplo, una escala 1/100, ustedes van a poderlo ver en esto en planos topográficos, donde cada centímetro indica 1 metro en la vida real, ¿no? Bien, también tenemos los ejemplos, por ejemplo, cuando podemos utilizar las escalas, por ejemplo, en fabricación e instalaciones. Los más comunes son de 1 a 2.5, de 1.5 a 1.10, ¿no? En edificación es lo que más nos interesa. A partir de 1 a 5 hasta 1.000, ¿no? En topografía, como les iba mencionando, como son planos grandes, las escalas también tienen que tener la capacidad de reducir todo ese terreno en un simple plano, ¿no? Como podemos ver acá,
Está la escala de 1 a 100 hasta 1 a 5000, ¿no? En urbanismo del mismo modo, ¿no? Escalas de ampliación. Esas escalas generalmente lo utilizan los ingenieros mecánicos, aquellas personas que quieran ampliar un perno, una pieza mecánica que tal vez es muy reducida y quieren expresarlo en un plano, ¿no? Bien, entonces los tipos de escalas pueden existir, las naturales y las de reducción y las de ampliación. Entre las naturales, esto significa que el tamaño físico del objeto representa en el plano coincide en la realidad, ¿no? Entonces, esta escala llega a ser la de 1 a 1. Si un centímetro es en la vida real, un centímetro llegará a ser en el dibujo, ¿no? La escala de reducción se utiliza cuando el tamaño físico del plano es menor que la realidad, ¿no? Entonces, esta escala se utiliza para representar piezas, por ejemplo, planos de viviendas, mapas físicos de territorios donde la reducción es mucho mayor, ¿dice, no? Entonces, como podemos ver aquí en el ejemplo, queremos realizar en la vida real esto, queremos volverlo a un dibujo más pequeño, entonces tenemos que aplicar esa escala de reducción, ¿no? Bien, la escala de ampliación, como les íbamos mencionando, generalmente se utiliza cuando hay que hacer un plano de piezas muy pequeñas o de detalle de un plano, ¿no? En este caso, el valor del numerador es más alto, dice, ¿no? Que el valor del denominador, ¿no? O sea que se deberá dividir por el numerador para conocer el valor de la pieza, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un plano de una herramienta, ¿no? De una pieza mecánica, perdón, ¿no? Y su escala está a 2,1, ¿no? Entonces, esto quiere decir que nuestro plano va a estar 2 veces más grande que en la vida real, ¿no? Ahora bien, en resumen podemos decir de que tenemos 3 tipos de escalas. Las que son de escala real, las que mantienen, las de reducción, las que se reducen, y las escalas que son las de ampliación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una escala de ampliación donde en la izquierda de la pantalla ustedes pueden observar un objeto que tiene 5 centímetros de lado, un hexágono más propiamente, y al lado derecho se puede observar que esta ha ido ampliándose, ¿no? Entonces su escala es de 4 a 1, ¿no? Ahora, de la forma recíproca, por ejemplo, si tuviéramos un dibujo 1 a 1 que está en el gráfico del medio, esta puede ampliarse como a la izquierda con una escala de 15 a 1, o también del mismo modo puede reducirse a una escala 1,15, ¿no? A una escala de reducción. Bien, también podemos decir de esta manera, una escala natural en este cuadrado, tenemos 2 centímetros de lado a lado, una escala natural de 1 a 1, queremos ampliarla a una escala 2 a 1, esto entonces multiplicaría por 2, ¿no es cierto? Eh, Sería 2 veces más grande que nuestro objeto natural, ¿no? En una escala de reducción de 1,5 tendría que ser la mitad en este caso, ¿no? Entonces sus valores van cambiando. En este caso, en la escala natural, se mantendría los 2 centímetros, mientras que en la escala de ampliación que estamos utilizando 2 a 1, el lado llegaría a ser 4 centímetros, ¿verdad? Y en el otro de reducción llegaría a ser de 0,5, cuando estas son escalas definidas, ¿no? Ahora bien, como les iba mencionando anteriormente, por ejemplo, si tengo una torre de 95 metros y en el dibujo está de 38 metros, podemos obtener su relación de escala, ¿no? ¿Qué es la escala? Es el objeto sobre el dibujo, ¿no? Entonces su relación de escala es 0,4, ¿no? Entonces, este 0,4 se puede reflejar en una relación de 1 a 2,5. ¿Por qué? Es dividir simplemente el 1 entre 2,5, que nos va a dar el 0,4, ¿no es cierto? Una vez reforzado el tema de escalas, ustedes ya tienen una tarea de escalas que es la lámina 38. Vamos a continuar con el tema de las tareas. Ustedes como lámina número 39 lo que van a realizar es lo siguiente, ¿no? Me van a dibujar en una escala natural los siguientes objetos geométricos, ¿ya? Me van a hacer un compás, me van a hacer una escuadra y un lápiz.
a escala natural. Esto completamente en una lámina, en la lámina número 39, ¿no? Entonces, máximo, esta escuadra debería tener una distancia de aproximadamente unos 10 a 15 centímetros, ¿no? Dependiendo, ¿no? El lápiz, igual, ustedes tienen que tener sus 10 centímetros, ¿no? Ustedes tienen que acomodarlo como saben muy bien en sus láminas, ¿no? Ahora, en la lámina número 40, esta lámina va a tener las siguientes cualidades. Esta lámina se realizará un croquis de su vivienda de cada estudiante, ¿no? Este trabajo se realizará a lápiz a mano alzada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que realicen en esta lámina? Lo que van a hacer es, en sus viviendas, como no pueden salir, me van a ir midiendo cada uno de sus habitaciones, ¿ya? Todo, me van a hacer todo su vivienda. Si tiene patio, si tiene garaje, si tiene cocina, tiene sala, pero esto tiene que estar solamente en una planta, ¿no? A mano alzada. Por ejemplo, aquí estamos viendo el living. El living tendrá tal vez una distancia aproximadamente pongámoslo de 4 metros, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente, ¿no? Medir y colocarme aquí 4 metros, nada más. Simplemente en eso consiste y a mano alzada, ¿no? De todo, un croquis de todo lo que ustedes puedan realizar en sus viviendas, ¿no? Esto a mano alzada. Una vez ya tenida, como en este caso, por ejemplo, miren cómo se ha hecho. Es una vivienda, se ha tomado las medidas, por ejemplo, el lado más largo es 8 metros, las habitaciones de 3.05 y así. La pared también pueden tomarme un valor tal vez promedio, como puede ser 0.40, 0.20, 0.15 centímetros, ¿no? Como espesor. Pero no quiero entrar en mucho detalle. Lo que yo quiero es de que ustedes me vayan a medir el largo de sus habitaciones y el ancho de sus habitaciones y en sí de toda su vivienda, ¿no? Y por último, como una lámina 41 es donde ustedes, teniendo ya el croquis a mano alzada, me van a pasar a limpio todos los datos que ustedes han obtenido, ¿no? Ahora aquí ya no tiene que ser a mano alzada, ustedes tienen que aplicar todos sus conocimientos de la geometría, ¿no? Tienen que ser, si son ángulos perfectos, tienen que ponerlos los 90 grados correspondientemente, ¿no? Una vez ya obtenido estos datos, ustedes me van a realizar este plano. Como les digo, no entren en mucho detalle en el tema de sus paredes, de sus puertas. Háganlo un plano lo más sencillo posible. A mí lo que me interesa es que en este plano ustedes tengan que aplicar la escala adecuada, ¿no? Por ejemplo, yo puedo utilizar una escala 1 a 100 como en este plano, si es que me entra a mi plano. Si no me entra, tendré que ampliar esta escala, ¿no? Entonces ustedes ya saben cómo reducir todo ese plano a una escala más pequeña, ¿no? De repente puede ser la escala 1 a 150, a 1 a 110, ustedes ya. Si es muy pequeña también, no les conviene hacer a unos 100, pueden hacerlo a unos 70, a unos 80, dependiendo cómo está, y voy a verificar bien en tema de sus escalas, midiendo bien en el plano que ustedes lo van a realizar, ¿no? Sobre las cotas, sobre sus mediciones, háganlo como en este caso. Por ejemplo, esta habitación mide 4.2 metros, ustedes me van a hacer simplemente así las flechas sin tomar mucho detalle. Esto de las acotaciones es un tema que lo vamos a profundizar en la siguiente clase, ¿no? Ahora más, ¿qué más podemos decir de esto? Bien, para verificar todo esto, para tal vez tener unos puntos extras más, ustedes me lo van a enviar tal vez una foto de Google Earth a mi cuenta de WhatsApp para poder verificar y ver si ustedes han realizado el trabajo, ¿no? O también pueden mandarme fotografías, ¿no? Bien, ¿qué más puedo decirles? Me van a hacer la escala gráfica que por el momento yo no les voy a poder explicar bien. Tal vez voy a hacer una antesala
antes de que presenten su lámina, les voy a dar una pequeña explicación de esta escala gráfica, pero no es obligatorio. Vamos a hacerlo esto cuando ya estemos entrando nuevamente en clases. Bien, por último, para la lámina 42 lo que ustedes van a utilizar es una escala de ampliación. Yo quiero que hagan lo siguiente. En esta lámina deberá dibujar a una escala adecuada el siguiente gráfico de un tajador tal como indica el ejemplo, ¿no? Entonces, tal como está dibujado acá, ustedes me van a hacer esta escala al criterio que ustedes más lo puedan aplicar. Por ejemplo, puede ser 5:1, puede ser 10:1. Ustedes ya, dependiendo la estética de su lámina, ¿no? Me pueden agarrar un tajador similar al que estamos viendo ahora, o pueden obtener otro tajador, pero yo les recomendaría esta que tiene figuras geométricas ya establecidas. De repente, aquí este gráfico de la izquierda, tal vez de repente no me lo hagan porque es un dibujo isométrico que luego vamos a realizar. En el plano yo quisiera que este que está acá a la derecha, el de su abajo y el de la derecha parte inferior, ¿no? Bien, por último, ¿para qué se realiza todo esto? Esto es lo que constantemente nosotros como constructores civiles lo que vamos a realizar. Por ejemplo, en las ideas siempre se empieza por el embozo, que es dibujar a mano alzada lo que queremos hacer. En este caso, tal vez queremos realizar una vivienda. Entonces tenemos que imaginarnos cómo va a ser sin tener las medidas. Posterior a eso, tenemos que hacer un croquis, ¿no? Un croquis esta vez ya tiene que tener sus medidas, como en el paso 2. Y por último, en el paso 3, para realizar un plano ya objetivo, con las medidas ya reales, y las cosas que tenemos que ejecutar. Por ejemplo, aquí estamos viendo una silla en nuestra imaginación, cómo podría ser. Posteriormente, un croquis a mano alzada. Y para finalizar, un plano ya con sus medidas ya adoptadas, ¿no? Y por último, les puedo decir de que esta lámina va a ser para el día jueves. Para el día jueves 2 de abril. Entonces, la presentación de las láminas será para el día jueves 2 de abril del 2020, ¿no? Para este objetivo, simplemente yo quiero que me manden sus fotografías como lo han hecho en la anterior semana. Mándenme de los 3 o 4 láminas que estamos haciendo hoy día, ¿no? Posterior a eso, yo los voy a recoger y los voy a revisar minuciosamente, ¿no? Entonces, jóvenes, lo último que les quiero recomendar es de que si alguien no ha entendido este tema de las escalas, podemos realizar el siguiente paso, que es el tema de... Bien, entonces jóvenes, no se descuiden, no se acumulen tareas, vayan enviándome fotografías, vayan realizando sus tareas que posteriormente serán revisadas, como les iba mencionando. Entonces, háganlo, ese trabajo, y espero todas las dudas en el grupo de WhatsApp. Y posteriormente a eso, la clase virtual que lo vamos a realizar vía Facebook, ¿verdad? Entonces yo les voy a enviar debajo de este video, les voy a poner mi cuenta de Facebook para que vayan, para que les vaya aceptando y vayamos haciendo el grupo de Messenger para poder utilizar esa herramienta, ¿no? Entonces, ¿qué más les puedo decir? Simplemente eso, es el primer video, es la primera prueba que estamos haciendo y espero nos salga bien. Vamos a ir continuamente realizando este trabajo, ya que no debemos perjudicarnos. ¿Listo? Sin nada más que decirles, me despido, jóvenes.